10 de la mañana, 7 minutos aquí en la República Argentina. Arranca el coffee break de día viernes esperando ya casi como estirando la mano un nuevo Shabbat. 14 grados 9 la temperatura, el cielo está gris y hasta podría llover un poquitito en la tarde, pero después te voy a contar porque arrancamos casi sin tiempo para saludarnos porque ya tenemos en línea al rabino, bioeticista, Fischel Slagen, a quien le damos la bienvenida a este coffee break como tantas otras veces en Radio High. ¿Cómo está, rabino? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Bien, y Shabbat Shalom para todos también, por supuesto. gracias. Bueno, hoy vamos a correr porque está usted muy ocupado y nosotros también, pero no queríamos dejar pasar este momento sin charlar con usted sobre la condecoración que recibió en estos últimos días como el Comendador Magistral de Ética y quería que me contara un poquitito quién otorga esa condecoración y qué significa. Sí, bueno, muchas gracias en principio por comunicarse. Esta es una condecoración que la otorga la Junta de Gobierno del Palacio Barolo. Palacio Barolo el Palacio Barolo está en la Avenida de Mayo, al 1300. Es un palacio que se hizo justamente el arquitecto Barolo, eh, con un motivo de tener alusión a lo que era la Divina Comedia del Dante, ¿no es cierto? Entonces, toda su construcción rememora en todos los pisos la Divina Comedia, ¿no? El Palacio Barolo tiene una junta de gobierno palaciega, como todo palacio es un monumento histórico nacional, y su junta de gobierno, presidida por el monseñor Adrián Guedes Domínguez Álzaga, entrega, de acuerdo a su recto entender, determinadas condecoraciones, ¿no? Por sobre todo son condecoraciones al servicio público y a la academia, ¿no? En este caso yo tuve el honor y la sorpresa, digamos, ¿no? Que me eligieran para otorgarme la superior distinción del Palacio, que es la condecoración de Comendador Magistral en Ética. Es decir, el título de Comendador lo que hace es rememorar los títulos honoríficos de a quien se le encomienda, ¿no es cierto?, la enseñanza y la guía o la responsabilidad de ciertos valores superiores. Y la mención magistral de ética destaca más bien una trayectoria dedicada a pensar los problemas morales de nuestro tiempo desde una perspectiva filosófica, jurídica, bioética, religiosa, con impacto siempre en las políticas públicas, porque son condecoraciones al servicio público, ¿no? Por ejemplo, el Palacio San Martín, en Cancillería, también otorga distinciones, pero al servicio más bien diplomático y a extranjeros, ¿no es cierto? La verdad que fue un orgullo y fue un honor, toda la ceremonia, había también una banda musical de gendarmería, la verdad que fue un honor y fue realmente muy emotivo, ¿no es cierto? Estaba pensando en estos tiempos, ¿no? Hablar de ética. Son tiempos más difíciles, más desafiantes que otros, porque por supuesto hemos charlado con usted muchísimo a lo largo del tiempo sobre ética y bioética, pero en algún punto uno tiene la percepción de que es una discusión, una charla que el común de la gente ha abandonado, o por lo menos ha dejado de lado con esto de la inmediatez, de la locura diaria, incluso del tener que encontrar soluciones a todo rápido ya, no importa si son éticamente probas o no. Sí, eso es verdad y es algo muy importante y como todas las cosas importantes se confunden con lo urgente, ¿no? Estos son tiempos de decisiones públicas cada vez más complejas en salud, en educación, en innovación tecnológica, IA, ¿no? En manipulación de datos públicos, en derechos individuales también. Por eso lo que yo hago es básicamente unir lo que es el desarrollo y la producción de conocimiento ético, el pensamiento filosófico, la experiencia bioética con la inserción institucional. Es decir, cómo hacer para que el pensamiento ético se pueda transformar en conductas, porque si no queda en
4 papers que lo leen 5 personas y que en realidad no se puede instrumentar y no llega a la conducta cuando en realidad la ética o la bioética son disciplinas prácticas, por eso se le llama filosofía práctica, ¿no? Que debería implementarse en lo jurídico, en las políticas públicas, en la conducta de incluso los funcionarios públicos y la ciudadanía. Y yo me dedico a eso, a esa intersección, ¿no? Que hoy es muy difícil también porque, como vos bien decís, la gente, y no solamente la gente común, sino también los que deberían no confundirse, siguen confundiendo con lo técnicamente posible con lo éticamente aceptable y también confunden lo legal con lo legítimo. Lo legal, que es lo acorde a derecho, con lo legítimo, que es lo acorde a una noción de justicia, de bien y de mal, ¿no? Y del mal. Y eso se confunde muchas veces. Hoy por hoy se confunde mucho esas dos cosas, lo técnicamente posible con lo éticamente aceptable, y parecería ser un sinónimo, ¿no? Dado que hoy en la edición genética se puede producir bebés por diseño y decidir color de ojo, color de cabello, altura, prognosis cognitiva incluso también, entonces debería ser legal poder hacerlo y no hay un filtro ético que pueda mediar en las consecuencias, qué derechos se vulneran, sino que simplemente la legalidad ahí también estaría sinonimizada con la ética, por cuanto es legal, nadie me puede decir nada. Bueno, pero que sea legal no quiere decir que sea legítimo, ¿no? Bueno, Y tal hay cual. que ver cómo hacer, como bien lo decía usted, ¿no? Cómo transformar esto en hechos públicos. O sea, en algún punto las legislaciones deben modificarse en función de este tipo de debates. Una última pregunta, porque sé que estamos apretados de tiempo, pero no quiero saltear el tema judío en esto, porque en estos últimos tiempos pareciera que no solo aquí o en el mundo hay un cuestionamiento hacia el pueblo judío, y creo que el pueblo judío ha aportado y tiene mucho que aportar. Y justamente una de los pesos que más se le pone al pueblo judío encima es hoy su falta, entre comillas, de ética, ¿no? La falta de ética en la guerra, la falta de ética en las decisiones políticas. Y digo, ¿hasta dónde la formación judía, la pertenencia judía, apoya, construye este pensamiento ético y bioético? ¿Cuánto tiene y cuánto tuvo el pueblo judío que ver con estos debates? A ver, yo puedo hablar incluso desde mi experiencia personal, digamos, ¿no? En Argentina, yo fui el que diseñé y armé, luego en consulta con otros colegas de otras religiones, el protocolo de triage y asignación de recursos vitales en plena pandemia, donde en base a la halajá, o sea, a la normativa legal judía, pero traducido a conceptos éticos universales, diseñamos el protocolo justamente para clasificar a los pacientes cuando llegaban a los centros de salud y también el criterio para asignar recursos vitales, por ejemplo, respiradores, ¿no es cierto? Y que fue aprobado por la legislatura porteña para implementarse y que era muy superior al que estaba en ese momento, que básicamente había una normativa que era que cuando lleguen dos pacientes al mismo centro de salud simultáneamente con el mismo cuadro de gravedad, el médico tenía, así decía literalmente, tenía que usar el método de la moneda, es decir, tirar la moneda, ¿no es cierto? Literalmente lo decía así, literal. Y yo diseñé todo un sistema en donde obviamente no se puede dejar al azar, porque el azar es directamente patear la mesa, es decir, romper la ética, ¿no? Y diseñé ese protocolo con criterios éticos universales, pero basado en la halajá, que era era muy superior, pero el desafío fue traducirlo a conceptos éticos, porque no solamente yo lo estaba escribiendo para la comunidad judía, sino para todo el mundo, incluso sea creyente o no, digamos, ¿no? Por eso basado en conceptos éticos universales. De la misma forma fue el protocolo que hicimos acá para la puesta en valor de la vejez, que fue reconocido por la legislatura y por el Senado de la Nación y que fue tomado como guía para establecer políticas públicas para poner en valor
la vejez y empezar a delinear políticas públicas para tomar en cuenta la vejez en función de que hay un envejecimiento poblacional notorio en el mundo y por sobre todo la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más envejecida de toda la Argentina, ¿no? Y así, por ejemplo, un código de ética en la inteligencia artificial, que lo hicimos en la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, de la cual yo soy miembro, llamando, por ejemplo, a IBM, a Microsoft, para que se comprometan en desarrollar sus algoritmos, pero con auditorías y depurando los sesgos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que lo estaban haciendo. Con lo cual, esto se puede traducir y lo judío es absolutamente fundamental, ¿no? Una característica que tiene singular el judaísmo, que no la tiene ninguna otra cultura ni religión, es que tiene más de 5.800 años pensando problemas clásicos. Y no solamente pensando problemas clásicos desde lo abstracto, sino pensándolo desde lo jurídico, ¿no? Y eso es una ventaja enorme que no la tiene ninguna religión. Ahora, por supuesto, ahí la pregunta, y que por supuesto, y que yo lo uso, y que muchas veces, muchos colegas dicen, pero ¿desde dónde pensaste esto? ¿Es algo innovador? Le digo, no, en principio yo no lo pensé, esto lo pensó gente hace 2500 años, yo simplemente los estoy traduciendo a categorías éticas universales, pero el mérito es de ellos, ¿no? Y eso es terriblemente innovador. El problema muchas veces es que uno se puede preguntar por qué el mundo no quiere a los judíos. Porque el mundo no quiere a los judíos, no los quiere. Y el problema es que, más allá del antisemitismo, el problema es que, a mi modo de ver y de acuerdo a la historia del pueblo judío, el judaísmo siempre fue percibido como una anomalía, no por su diferencia, sino porque tenía pretensiones normativas. Es decir, otros pueblos también tenían dioses, pero Israel siempre lo que afirmó es que el poder humano no era absoluto. Otros pueblos también tenían otras fiestas culturales propias, pero Israel lo que hace es santificar el tiempo mediante interrupciones obligatorias, por ejemplo el Shabbat o un Yom Tov, una festividad. Otros pueblos también tenían tradiciones, pero Israel lo que hace es convertir la tradición, la memoria, en ley. Otros pueblos también veneraban a sus antepasados, héroes, patriarcas, matriarcas, pero Israel es el único pueblo que hace del pasado una fuente de juicio sobre el presente. Y eso convierte al pueblo de Israel y al judaísmo en una cultura contracronológica, ¿no? Es decir, el judaísmo no cree que lo posterior refuta necesariamente lo anterior, ¿no? No acepta que, por ejemplo, una época tenga razón simplemente por ser época. Pesaj no recuerda, por ejemplo, un dato remoto. Pesaj obliga a cada generación a verse como salida de Egipto. De hecho, lo decimos también en Pesaj, ¿no? Shavuot, por ejemplo, no es una efeméride. Hace poquito, ¿no? Shavuot no es una efeméride más. Recuerda el Sinaí, recuerda la entrega de la Torá. Lo mismo se puede decir con Yom Kippur, con Shabbat. Shabbat no es un descanso laboral. Shabbat es aquello que interrumpe la productividad limitada. O Kippur, el día del perdón, no es una pausa psicológica como muchas veces se dice, sino Kippur es aquello que somete al individuo y a la comunidad a juicio. Entonces, es esta estructura temporal que resulta muchas veces insoportable y que resultó insoportable para cualquier civilización, porque toda civilización se concibió a sí misma como tribunal último de la historia. Y el judaísmo lo que dice es, señores, yo le digo al presente que no es absoluto, yo le digo al poder que no es absoluto, yo le digo que no es soberano, que el progreso no es automáticamente justicia, que el deseo no es automáticamente ley, que el Estado no es Dios, ¿no? Que el mercado no es creación, y también le dice a las mayorías que no necesariamente son verdad, simplemente por ser mayorías. Y ahí es donde comenzó siempre la irritación con otros pueblos, con lo cual
Yo creo que el judaísmo nunca va a ser aceptado porque es justamente una cultura contracronológica, ¿no? Y cuando uno empieza a estudiar la versión antigua hasta la moderna hacia los judíos, tuvo muchas etapas, ¿no? El antisemitismo religioso, el étnico, el racial moderno, el nacional contemporáneo, ¿no es cierto? Que se quiere enmascarar el antisemitismo con el antisionismo, pero siempre el antijudaísmo, por decirlo de alguna forma, siempre fue civilizatorio, siempre fue el rechazo a una minoría cuya existencia desmentía la pretensión de totalidad de un orden dominante. Y de ahí vienen las acusaciones, ¿no? La acusación de que el judaísmo odia a la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque no comían lo mismo que los otros, porque teníamos dietas, la kashrut, la dieta bíblica, ¿no? Porque no adoraban ni sacrificaban con todos los pueblos, porque somos monoteístas, ¿no? O porque no aceptaban que su religión fuera una pieza decorativa de la vida cívica, por ejemplo, en la cultura romana, que era una cultura sincrética. No, el judaísmo no aceptó ser que el Dios de Israel sea uno más en el panteón romano. No, es el único, ¿no? Entonces, todas estas diferencias siempre fueron vistas como arrogancia. ¿Por qué? Porque no se presentaba como una diversidad estética, sino como una fidelidad a un orden superior al consenso. Entonces eso irritó siempre a todos los pueblos y hoy también irrita, como fue durante toda la historia, también a muchos pueblos. Es decir, el judaísmo molesta no por ser un otro, sino porque recuerda la existencia de una alteridad que nunca pudo ser absorbida, ¿no? Y esa es la mayor provocación y la mayor fortaleza que tiene el judaísmo. Es decir, mostrar que una minoría puede vivir dentro de una civilización sin concederle la propiedad total de su propia alma, como sí hicieron otros pueblos. Y eso irrita muchísimo, claramente. Comendador Slagen, gracias por este tiempo en este viernes esperando Shabbat. Sé que estaba muy apretado con el mismo, pero quiso estar con nosotros y lo agradecemos. Felicitaciones. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Es rabino, es bioeticista y ahora es comendador. Fischel Slagen Fernando Slagen, que ya pasó por el Coffee Break. Arrancamos así, para ordenarnos, a ponerle algo de música, llegaremos a la primera pausa y después arrancamos como Dios manda.